como sabéis, esta es la Plaza de la Trinidad. Esta es otra placita tradicional en Motril, está justo pues a la espalda casi del ayuntamiento y es la terminación pues entre la Plaza de España y la calle San Rafael. No es, y por supuesto la calle Comedia que está ahí, pero en realidad no es una plaza, es un pequeño ensanche de la ciudad, una ciudad que pocas plazas tuvo en su historia. Y aquí termina, esto era prácticamente los últimos reductos de la defensa de Motril. Si veis, son zigzag, calles en zigzag, la Plaza de España está muy cerrada. Esta calle se abrió después, la calle San Rafael, por eso está tan recta y tan ancha. Pero la calle Comedias era una calle en zigzag. Si la paseáis, pues veis que no es recta, es en zigzag para, de alguna manera, impedir la entrada, en la entrada por la calle Catalanes, la calle Comedias tenía una puerta de muralla para impedir la entrada de los enemigos. Y en esta calle, que recibe el nombre de calle Comedias, es porque existió una casa de comedia, una antigua casa de comedia, seguramente un corral de comedias parecido al de Almagro. Se mantuvo como casa de vecinos pues prácticamente hasta los años 70, cuando se construye uno de los edificios grandes de ahí de la calle Catalanes, y ahí desaparece, pero debió ser un teatro, o fue un teatro, desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX. Después se convirtió en casa de vecinos y nunca más se supo de ella hasta que empezamos a desenterrar pues documentos de la historia de Motril que empezaron a hablarnos de la construcción de la casa de comedia, de las cosas que venían a la casa de comedia y las obras de teatro, etc. La casa de comedia fue uno de los monumentos, de los edificios emblemáticos de Motril, era el calderón de aquella época. El calderón del siglo XVII o del siglo XVIII era el calderón, era un corral parecido a de Almagro, corral de comedias parecido a los de Almagro. Tenía el patio de butacas abajo y arriba los palcos. En aquella época, por la normativa, la legislación de aquella época, estaba prohibido que los hombres se juntaran con las mujeres a la hora de ver una obra de teatro. Los hombres siempre estaban sentados en el patio de butacas y las mujeres en los palcos, en las plateas, estaban prohibidos absolutamente. En 1786 sucedió un accidente y estaban viendo una compañía de volatineros, de gente que hacía malabarismo, se llamaban volatineros en aquella época, y los frailes del convento de San Francisco, que estaba cerca de La Palma, se le ocurrió experimentar pues con algunas cosas, con globos fantoches. Globos fantoches, ya sabéis que son globos de papel, se les mete fuego por debajo y se elevan, y veis cómo se elevan con la llama por debajo. En aquel espectáculo, que estaba la casa de comedia llena de gente, pues de pronto vieron ese fuego en el cielo y la gente pensó que era el final del mundo, que Dios mandaba fuego del cielo y que aquello iban a morir todos porque veían un fuego en el cielo, que eso era inexplicable para aquella época. Incluso los globos fantoches en aquella época también estaban poco usados en Motril, por lo tanto era muy raro que la gente estuvieran acostumbrados a verlo, y se asustaron. La gente se puso de pie, la obra se paró, la gente empezó a gritar: fuego del cielo, se acaba el mundo. Imaginaros, el alcalde, que estaba en el patio de butaca, consiguió que los hombres no salieran en tropel. El hombre se levantó, sacó la espada incluso, no salieran en tropel, y consiguió pues que no hubiera una desbandada, pero no consiguió que las mujeres salieran de golpe y salieron en desbandada de la parte de arriba, bajaron por las escaleras, seguramente sería una escalera bastante estrecha, y murieron 7 mujeres y 2 niñas. En ese momento murieron 7 mujeres y 2 niñas. Eso está recogido, eso es real, ese documento lo encontré pues trabajando en el archivo de la Chancillería, un informe por parte de las autoridades, por parte de la justicia, a ver qué había pasado, por qué habían muerto. A aquellas mujeres, para no dar incluso espectáculos públicos, se le impidió que fueran enterradas, pues como se acostumbraba en esa época del barroco, con la pompa que acostumbraban en aquella época. No se le hizo velatorio, no se le hizo funeral, para que la gente de Motril no se alterara. Incluso el propio ayuntamiento prohibió que se hicieran pues entierros públicos de aquellas mujeres y 2 niñas,
para evitar. Incluso amenazaron a la gente que intentara hacer entierros públicos con latigazos. Imaginaros, pues en aquella época la justicia prohibió absolutamente cualquier tipo de manifestación de duelo por aquel accidente que había ocurrido en la casa de comedia. Esa historia se olvida, esa historia pasa, pero a principios de los años 80, un erudito motrileño, maestro, seguramente muchos de vosotros lo conocisteis, se llamaba don Antonio Ayudarte, me cuenta una curiosa historia. Ese accidente ocurre la noche del 5 al 6 de enero, es decir, la noche de Reyes, la tarde noche de Reyes, ocurre este accidente y ese accidente luctuoso de la muerte a la salida de la casa de comedia. Bueno, pues en los principios de los años 80, un día don Antonio Ayudarte, hablando de otras cosas, te voy a contar una historia que me contaron hace muchísimos años y yo a veces la he repetido y la he contado, pero es una historia de ánimas benditas. Y bueno, yo le presté rápidamente oído a don Antonio Ayudarte con una historia tan curiosa en un pueblo que apenas tenía historia, y me cuenta la historia de que las noches del 5 al 6 de todos los años, la noche del 5 al 6 del mes de enero, se ven pasar por esta calle, de la calle de Comedias, los fantasmas de 7 mujeres y 2 niñas. Y durante mucho tiempo esa leyenda se mantuvo en Motril. Incluso decían, la gente del barrio cerraba cal y canto, puertas y ventanas la noche del 5 al 6 de enero, y bueno, pues durante muchos años parece que ese fenómeno se repitió. La gente contaba, y así me lo contó don Antonio Ayudarte, que aquellas ánimas, aquellas figuras oscuras, que incluso parece que iban rezando algún tipo de oración, de letanía, porque se le oía la voz, incluso recorrían la calle Comedias, salían a esta plaza de la Trinidad, entraban por la calle Sacristía, que está aquí, y después desaparecían. Ese fenómeno se repitió hasta que en un momento determinado también se pierde, se acaba aquel fenómeno, los motrileños lo pierden, y gracias a la memoria de don Antonio Ayudarte, que se lo habían contado a él, lo podemos recuperar. Pero es curioso cómo coincide un hecho real, que fue el accidente de la noche del 5 al 6 de diciembre de 1786 en la Casa Comedia, donde mueren 7 mujeres y 2 niñas, coincide con la leyenda que después crea el pueblo de Motril, crea los ciudadanos de Motril, de las figuras de 7 ánimas benditas que recorren todas las noches oscuras del mes de enero, del 5 al 6 de enero, la calle Catalana, hasta terminar en el cementerio. Parece, ya sabéis, que el cementerio antiguo de Motril estaba junto a la iglesia mayor. Terminan esa procesión fúnebre en el cementerio de Motril. Fijaros qué curiosa historia, de una historia de ánimas benditas que tiene una base real. Muchas de las leyendas se explican así. Hay una base real que después el pueblo, la gente, transformamos en leyendas fúnebres, leyendas de muertos y leyendas de ánimas benditas. Seguimos.